Primavera de 1995, La Haya, Países Bajos. El Tribunal Militar de las Naciones Unidas prepara la apertura de un proceso contra un criminal de guerra de la antigua Yugoslavia. El juicio se iniciará en mayo de 1996. No es ni más ni menos que el intento de llevar a un tribunal de los pueblos, por primera vez al cabo de 50 años, a los criminales que atentaron contra el derecho internacional vigente. El modelo que sirvió de base a este proceso por crímenes de guerra está en los libros de historia. El 20 de noviembre de 1945 se inició en Nuremberg el proceso contra 22 dirigentes de un país enemigo derrotado en la contienda. Existía la posibilidad de prestar una contribución al derecho internacional y quizá también de este modo a la paz internacional. Aunque estaba claro que la simple promulgación de las leyes o una decisión judicial no significaba tampoco que fueran a ser reconocidas por aquellos de quienes dependía el cumplimiento de tal legislación y de tales sentencias. Fueron como siempre nuestros enemigos quienes sacaron consecuencias políticas de la victoria. El proceso era una de esas consecuencias, pensaba yo por aquel entonces. Hoy en día veo las cosas de otro modo y estoy convencido de la necesidad de un proceso en cualquiera de sus formas. Berlín a primeros de mayo de 1945. La Segunda Guerra Mundial finaliza en el lugar desde el que fue iniciada. Los ejércitos de Stalin penetran en la capital de Alemania. Los soldados rusos ocupan el centro de Berlín. Después de más de 1000 días de guerra y millones de muertos, los soldados rusos y sus mandos están obsesionados por saber dónde se esconde Hitler. Pero Hitler ha eludido toda responsabilidad. Se ha suicidado, igual que Joseph Goebbels, su ministro de propaganda, cuyos restos mortales son hallados por los soldados rusos en el jardín de la Cancillería del Reich. Berlín-Karl-Horst, la tarde del 8 de mayo de 1945. El mariscal de campo Will Keitel y los representantes del alto mando del ejército alemán esperan ser convocados al gran salón del edificio. Van a firmar la capitulación incondicional del Reich. Su situación personal no les inmuta. A lo largo de la historia, los generales derrotados siempre contaron con la magnanimidad de los vencedores. Pero en la declaración de Moscú de noviembre de 1943 ya se había llegado a un primer acuerdo entre los aliados de la coalición anti-Hitler. Los criminales de guerra serían entregados a los respectivos países para que fueran castigados según las leyes allí vigentes. El objetivo propiamente dicho era criminalizar las agresiones como tales, dejar de aceptar la valoración neutra de las guerras como forma de solucionar conflictos tal como se había venido haciendo en realidad desde la Guerra de los 30 años hasta la Primera Guerra Mundial. A partir del Tratado de Versalles existe una culpabilidad y el derecho a exigir reparaciones. Lo de Versalles vino a ser así. Vosotros habéis perdido y nosotros ganamos, de modo que os imponemos nuestra voluntad. Con la última ofensiva de los aliados occidentales al núcleo de lo que quedaba del Reich, las cámaras de los corresponsales de guerra y la opinión pública mundial fueron descubriendo los primeros campos de concentración liberados. A comienzos de abril de 1945 en Ohrdruf, cerca de Gotha, el general Eisenhower, comandante en jefe de las tropas norteamericanas, inspecciona personalmente uno de ellos. Al principio los aliados occidentales tratan de forma muy distinta a los cabecillas nazis. Pocos días después de la capitulación, Hermann Göring, número 2 del Tercer Reich, se entrega a las tropas norteamericanas que convocan apresuradamente una conferencia de prensa. Los norteamericanos asumieron muy pronto un claro liderazgo en el procesamiento de los criminales de guerra.
Hubo 3 planteamientos. El más radical fue el de Henry Morgenthau, que pretendía desmilitarizar el país, desmantelar definitivamente la industria y convertir a Alemania en un país agrícola. El presidente Roosevelt era partidario del plan Morgenthau, pero no tardó en darse cuenta de que esa posición era políticamente indefendible. George Kennan del State Department defendía una actuación tradicional, la localización y ejecución de los responsables del Tercer Reich para desarrollar seguidamente la infraestructura alemana con vistas a lo que él ya presentía, una guerra contra la Unión Soviética o una guerra fría, cuando menos. Después de la capitulación en la Alemania liberada y en el resto de Europa, se pone en marcha la mayor redada de la historia. En las listas de criminales de guerra figuran más de 5 millones de personas. Un ex prisionero de los campos de concentración de Noruega trata de identificar a sus torturadores. Va enmascarado como medida de protección porque teme la venganza de los nazis y de sus colaboradores. En los casos de infracción manifiesta de la ley marcial, los aliados tramitan sobre el terreno los primeros juicios sumarísimos. Los mejores criminalistas de los países aliados tratan de identificar a los principales culpables entre una avalancha de millones de prisioneros de guerra y repatriados. El 21 de mayo los servicios de investigación británicos detienen a Heinrich Himmler, jefe de la SS. Después de ser desenmascarado, se suicida ingiriendo una cápsula de cianuro. Alfred Rosenberg cae borracho en manos de los aliados. Julius Streicher, que se hacía pasar por pintor, es descubierto cerca de Berchtesgaden. Robert Ley es capturado también en los Alpes bávaros. Las potencias vencedoras no tenían la intención de encauzar a los criminales de guerra alemanes ateniéndose al tradicional derecho de guerra que se aplicaba únicamente a los militares. Querían incluir a los dirigentes civiles, a los industriales que habían apoyado la maquinaria bélica germana. El modelo de acusación por el que se decidieron contenía elementos radicales, puesto que rompían con casi 200 años de política tradicional. Los más altos mandatarios eran despojados de su inmunidad jurisdiccional. Los alemanes también habían elaborado planes para poner en marcha un proceso semejante en el caso de que hubieran salido vencedores. Habrían exigido responsabilidades a Churchill y al mariscal británico Harris por el bombardeo de las ciudades alemanas, y a los mariscales rusos que permitían la violación de 3 millones de mujeres alemanas por los soldados del Ejército Rojo. Habían elaborado listas. La guerra habría terminado, en todo caso, con un proceso contra los crímenes del bando derrotado. A los restos del gobierno del Reich, el llamado Gabinete Dönitz, les es permitido gobernar hasta el 23 de mayo desde la escuela naval de Mörvik, cerca de Flensburg. Un comando británico disuelve el gabinete. Además de Dönitz, son detenidos el ministro de Armamento y Construcción, Speer, y los generales Keitel y Jodl. Pese a su condición de estadista, el sucesor de Hitler en la jefatura del Estado es identificado y registrado como cualquier otro detenido. El procedimiento utilizado no deja de tener su fundamento, puesto que casi todos los dirigentes nazis llevan consigo cápsulas de cianuro. Hermann Göring también es incluido en el fichero de la War Crimes Commission. Después de su conferencia de prensa, ha de aceptar el papel de prisionero de guerra. Primera medida: el mariscal del Reich, adicto en alto grado a la morfina, es sometido a una cura de desintoxicación. Las potencias vencedoras internan a los futuros acusados en el idílico Cour Hotel de Bad Mondorf, en Luxemburgo. Mientras tanto, los 3 grandes, los jefes de Estado de la coalición anti-Hitler, se reúnen en Potsdam, cerca de Berlín. Entre las decisiones más importantes que aquí toman forma es la de que los aliados asuman la soberanía gubernamental en la Alemania ocupada y la de que juzguen a los criminales de guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, esta última potestad había sido transferida a los alemanes,
y los procesos contra los criminales de guerra acabaron convirtiéndose en una farsa. Robert Jackson, juez de la Corte Suprema, es nombrado por el presidente Truman primer fiscal del nuevo tribunal. Los dos están de acuerdo, nada de linchamientos, ni de juicios sumarísimos, ni de simulacros de proceso como los de Moscú. Estaba decidido a abrir un proceso que estableciera la culpabilidad o la inocencia de cada uno de los encausados. No debía tratarse de una acusación colectiva sobre una base política, sino de presentar pruebas que convencieran a un tribunal independiente. Y reconoció también que uno de los riesgos del procedimiento radicaba en la posibilidad de que algunos de los acusados pudieran resultar absueltos. Pero lo importante, según él, era distinguir entre inocentes y culpables. Con todo y ello, los primeros procesos contra criminales de guerra tuvieron el carácter de juicios sumarísimos. Anklage 1. Dass Franz Straße, einen amerikanischen Pfleger, dessen Name, Dienstgrad und Erkennungsnummer unbekannt sind, Fueron procesos contra militares de jerarquía inferior que habían atentado contra el derecho de guerra, como este austríaco de la Wehrmacht que mató al piloto norteamericano de un avión derribado. The commission in closed session, upon secret written ballot, 2/3 of the commission present concurring in each finding of guilty, finds you of all specifications and charges guilty. And again, upon secret written ballot, 2/3 of the commission present concurring in the sentence, sentences you to be hanged by the neck until dead. Fue uno de los muchos militares condenados en los llamados procesos de los aviadores. También se incoaron los primeros juicios sumarísimos contra los cuerpos de guardia de los campos de concentración. Los derechos de la defensa eran muy limitados y las sentencias se dictaron con gran rapidez. Die Bevölkerung stand umringt von einer dichten Kette von Polizisten und wartete ihr Schicksal. En los territorios del este ocupados por la Wehrmacht, los procesos contra los criminales de guerra alemanes se inician en 1943. Zwischen zwei Reihen von aufgestellten Polizisten wurden die Leute vorgetrieben zu Löchern, wo der... Recordaban los simulacros de proceso organizados en Moscú. Toda confesión de culpabilidad significaba la pena de muerte. Las sentencias se ejecutaban de cara al público, como aquí en Kiev. Para comprender estas imágenes hay que recordar las inconcebibles crueldades cometidas en los territorios del este por la Wehrmacht y la SS. Военных преступников германской армии было много. En el ejército alemán hubo muchos criminales de guerra. ¿Y quiénes comparecieron en primera línea ante los tribunales? La mayor parte eran oficiales. No había representantes del generalato. No eran los caciques, sino las medianías. A Stalin le daba igual. Para él lo importante era condenar a los alemanes que habían participado en la guerra contra la Unión Soviética. En julio de 1945, los representantes de las potencias vencedoras se reúnen en Londres para negociar las modalidades de un proceso contra los criminales de guerra. En opinión de los rusos, la culpabilidad de los acusados es un hecho indiscutible y lo único que queda por establecer es la cuantía de las penas. El primer fiscal, Robert Jackson, en cambio, viaja a Londres con la firme intención de instruir una causa que satisfaga todos los requerimientos jurídicos estatales. Los soviéticos opinaban que una guerra de agresión constituía un crimen contra el derecho de gentes si había sido instigada por los nazis.
Mi padre creía que no podía existir tal tipología delictiva, puesto que una guerra de agresión siempre era un crimen y el origen de todos los demás crímenes de guerra. Hubo acaloradas discusiones. Mi padre opinaba, y yo también, que si no se llegaba a un acuerdo en el sentido de que una guerra de agresión era un crimen contra el derecho de gentes propiamente dicho, sin limitarlo a la Alemania nazi o a Japón, los Estados Unidos instruirían la causa sin las otras tres potencias. I am convinced that we have an opportunity to bring to a just judgment those who have thought it safe to wage aggressive and ruthless war. En las negociaciones de Londres trató repetidamente de que los rusos aceptaran estos principios, pero los rusos se empecinaron en el niet. Y entonces toda la normativa del derecho de gentes, de supuesta validez universal, fue vinculada exclusivamente en su validez a los países miembros del eje y solo ante este tribunal. Es decir, que por aquel entonces ya quedó claro que al margen de dicha vinculación al eje y al tribunal, no eran normas aceptadas internacionalmente y aún menos por los rusos. Mehr als eine halbe Million Menschen säumen die Straßen zur Begrüßung des Präsidenten. De puertas afuera, los rusos se muestran conciliadores. En octubre de 1945 firman también la Carta de las Naciones Unidas, entre cuyos principales objetivos figura el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Son 51 los países que han de tomar a tal efecto medidas conjuntas para garantizar la paz y sancionar las guerras de agresión. Nuremberg se convierte en la piedra de toque de estas intenciones. En la Alemania ocupada, la vida empieza a normalizarse poco a poco. Entre las primeras medidas tomadas por las autoridades militares figura una amplia información sobre la magnitud de los crímenes del régimen nazi. En las zonas de ocupación se inicia un programa de reeducación. Para mostrar a la población alemana las fechorías cometidas en su nombre y en muchas ocasiones con su conocimiento durante la hegemonía nacional socialista, las potencias vencedoras presentan en ciudades y aldeas una serie de documentales sobre la situación reinante en los campos de concentración liberados por los aliados. Aquí murieron hasta semanas después de la liberación 13.000 personas, tan debilitadas por años de privaciones que ni siquiera los cuidados y atenciones que les fueron dispensados consiguieron salvarlas. Por orden de las autoridades militares aliadas, miembros del partido y funcionarios alemanes son obligados a visitar el campo de concentración vecino. Han de ver con sus propios ojos los crímenes cuya existencia trataron de negar muchos de ellos. Los alemanes debían ser curados del nacionalsocialismo, aunque ya lo estuvieran en parte, y además se planteó una cuestión: ¿quiénes son aquí los nacionalsocialistas? Había varios millones de miembros del partido y en el proceso de Nuremberg se acusó también al Estado Mayor. El Estado Mayor estaba compuesto por 130 destacados militares de la Wehrmacht, incluyendo a los jefes de todos los ejércitos. ¿Cómo hubieran podido cometer todos aquellos crímenes a no ser con ayuda de sus soldados? Entre los acusados figuraban también los dirigentes del Partido Nacional Socialista, la SS y la Waffen-SS, lo que significa que aquella cuña que había de ser hincada en el pueblo alemán tenía también sus garfios. Y los garfios ya estaban en su propia carne. Millones de familias se veían implicadas en la incriminación del país. Nuremberg al final de la guerra. Bajo estos escombros todavía hay muertos. La ciudad sufrió fuertes bombardeos y se defendió con fanatismo.
Nuremberg, la ciudad de las asambleas del partido, símbolo del esplendor y la gloria del Tercer Reich. Aquí se promulgaron las leyes raciales. Fue el lugar elegido para hacer balance. Había un excelente motivo para celebrar el proceso en la zona americana. La mayoría de los acusados eran prisioneros de los norteamericanos y, naturalmente, la logística funcionaba mejor allí que en las otras zonas de ocupación. El hecho de que Nuremberg hubiera sido el escenario de las grandes asambleas del partido nazi, de las soflamas, también desempeñó un papel, aunque no fuera el motivo principal. Pero resultó muy oportuno. Todo terminó donde había empezado. Nuremberg se convierte en zona de alta seguridad. La policía militar dirige el tráfico. El Palacio de Justicia es remodelado para adaptarlo a las necesidades del proceso. Las potencias vencedoras discutieron acaloradamente, hasta el último momento, quiénes habían de ser los acusados en la causa contra los principales criminales de guerra. Eligieron finalmente a 24 destacados representantes del régimen, 3 de los cuales no se sentarán en el banquillo de los acusados. Los cargos son 4: conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. La complejidad de la acusación es excepcional en la historia del derecho. Nunca hasta aquel entonces se había intentado sancionar jurídicamente una guerra de agresión. La lista de los acusados va desde el mariscal del Reich al comentarista de radio. Incluye tanto a Karl Dönitz, último jefe del Estado alemán, como a Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler que voló a Inglaterra en 1941 y quedó internado en dicho país. Robert Ley se suicida. Martin Bormann, cuyo paradero se desconoce, es juzgado en rebeldía. Yo no concebía motivos razonables para acusar a aquellos hombres. Y hasta que empezó el proceso era incapaz de imaginármelo. Sabíamos que nadie sabía cómo había que proceder porque todo era nuevo. Yo, como es lógico, esperaba que fuera hasta cierto punto un procedimiento angloamericano cuyas normas conocía y considero buenas, mejores en muchos aspectos que el procedimiento alemán. Pero, por desgracia, lo que se me hizo saber de los procedimientos angloamericanos corrientes era muy distinto. El procedimiento tuvo que decursar sobre la base de que la planificación y desarrollo de una guerra de agresión es un delito contra el derecho de gentes, y fue objeto de numerosas discusiones con los colegas de las otras 3 potencias vencedoras, y de las negociaciones de Londres que desembocaron en el Acuerdo de Londres y la Carta. El noticiario cinematográfico norteamericano informa sobre la apertura del proceso. The Palace of Justice in Nuremberg, Germany, is carefully guarded during the prosecution of the terrorists of the Nazi regime, who ravaged Europe and committed unbelievable crimes against humanity. Brought before an international tribunal, the leaders of Hitler's Reich, including the still defiant Hermann Göring, the former number 2 Nazi Rudolf Hess, and ex-Foreign Minister von Ribbentrop, face their accusers. Newsreel and Signal Corps cameramen are privileged to sit in on this historic scene. These pictures reveal the arrogance with which the German warlords meet the charges of criminal injustice to civilized people. Después de la apertura del proceso se pregunta a los acusados si se declaran culpables o no culpables. En lugar de ello, Göring, mariscal del Reich, quiere hacer una larga declaración. Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne, I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Rudolf Hess. Nein. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Wilhelm Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. Nicht schuldig. Was ich getan habe oder tun musste, kann ich reinen Gewissens vor Gott, vor der Geste und vor meinem Volke verantworten. Die in Nürnberg abgehandelten Verbrechen. Los crímenes debatidos en Nuremberg fueron los crímenes planificados sistemáticamente por un gobierno, codificados y convertidos en órdenes. En este caso, se había introducido una novedad en la historia de las guerras, la de un Estado que supeditó metódicamente su victoria a la exterminación, la expulsión y el saqueo. An Vertreibung und an Plünderung hängte. No eran simples discrepancias de la norma, como en el caso de los pequeños canallas que violan a una mujer en una ciudad conquistada. Estas cosas suceden y sucederán en todos los ejércitos y en todas las guerras. Pero una nación, un Estado y sus fuerzas armadas que apuestan por el terror y abandonan conscientemente el consenso civilizado de una guerra caballeresca, que arrojan por la borda la idea del respeto a la población civil y a los prisioneros extranjeros, era un fenómeno absolutamente nuevo en la historia de la civilización, no solo en la de este siglo, y las demás naciones tenían que darle una respuesta. Und darauf mussten die Nationen antworten. Después de la apertura del juicio, los 21 acusados del proceso de Nuremberg se declaran inocentes. En los 218 días del proceso pasan por este túnel a la sala de audiencia. El procedimiento va a prolongarse durante 11 meses. Sus actas llenan 16.000 páginas, se oye a 240 testigos y se recurre a 5.330 documentos probatorios y a 300.000 declaraciones juradas. Durante el proceso se filman 27.000 metros de película. Surge la más extensa de las documentaciones sobre la historia del Tercer Reich, el legado de Nuremberg.